Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de este su canal Latidos de Simio. Ya saben, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones, análisis, intentamos profundizar en esas lecturas que nos han gustado, que nos han dejado reflexiones, nos han hecho pensar, nos han conmovido incluso. Y bueno, todas esas cuestiones de la mente y de lo interior, de lo interno del ser humano que nos dejan las lecturas de los libros. Y como pueden ver en el título de este video, vamos a hablar de los libros de memorias, sobre el arte del memorialismo. Y bueno, acomódate porque, como ustedes ya saben, los que son seguidores de este canal, en muchas ocasiones se extiende bastante porque, bueno, los buenos libros tienen mucha tela de donde cortar, como suele decirse. Y bueno, nosotros como lectores intentamos profundizar. Y bueno, al respecto de los libros de memorias o incluso algunos diarios, me hice algunas preguntas, algunos cuestionamientos sobre si alguien leería, por ejemplo, las memorias o el diario de vida de una persona común, porque si la fama o la celebridad no rodea al personaje, realmente importaría su vida desde su infancia u otros aspectos, es decir, a nivel ya de que esa vida se traslade a las páginas de un libro. Yo creo que casi estoy seguro de que si, por ejemplo, nuestro vecino, incluso alguien cercano nos diera sus memorias o su diario, y nos dijera, bueno, lee lo que he vivido, eh, no sé si lo haríamos con la misma emoción si leyéramos la obra o la vida escrita de algún personaje, algún hombre o mujer que realmente admiráramos. Creo que hay una cuestión ahí de interés. No obstante, quizás también tiene que ver mucho la manera en cómo está contada su vida, qué es lo que transforma ese texto aparentemente trivial en el sentido de que una vida común y corriente. Creo que cuando se transforma ya en una obra con cierta calidad literaria en la cuestión de la narración, creo que la experiencia se vuelve una experiencia distinta de lectura. Y bueno, aquí vamos a hablar de algunos libros. Esta introducción me surgió porque voy a hablar de libros de memorias. Y bueno, he estado leyendo mucho sobre este género en sí, porque el género, el de los libros de memoria son un género en sí, los diarios. Y bueno, tal vez estos libros, bueno, nos pueden de alguna manera sumergir en la vida de alguno de estos personajes de los que voy a hablar, ¿no? Incluso a quienes escribimos diarios o memorias, que podría bien decir a alguien, pues a quién le importa pues, tu vida, ¿no? Creo que también sirve de alguna manera como una especie de impulsiva inspiración, ¿no? Bueno, no sé si alguno de ustedes, me imagino que sí, escribe sus diarios, sus memorias, cómo le escribe. Y también hay una cuestión aquí que, bueno, trato de ser bastante crítico en el sentido de que, por ejemplo, muchas vidas, valga la expresión, muchas vidas se tienden a idealizar, es decir, a rodear de un halo místico, un halo demasiado cargado de artificialidad, ¿no? Cuando la vida común es eso, es una vida que uno se levanta, hace sus actividades cotidianas y no y parece o tal parece que carece de cierta emoción, de cierto halo épico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y muchas veces se cae tal vez, no estoy asegurando, solo estoy cuestionando, tal vez se cae en alguna postura falsa o se inventa un pasado. Y bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy. Vayan por su café, por su té, por su agua, no sé qué quieran tomar en este día. Y bueno, qué mejor evidencia que para la posteridad que la vida escrita, ¿no? Esa es una postura que yo tengo. Y bueno, percibo que este testimonio escritural es, digamos, de una aparente trivialidad, pero cómo se cuenta, creo que ahí es donde cabe, donde cae, o más bien donde se recalca su valía. Y bueno, vamos a hablar de algunas vidas que aparentemente no eran tan emocionantes, pero la forma en cómo las fueron contando,
eso hace que atrapen al lector. Y bueno, aquí traigo algunos libros que ya leí, libros que estoy leyendo y libros que quiero leer. ¿Por qué? Porque no me gusta mentir, perdón, no me gusta mentir y decir, bueno, es que yo leí todos estos libros. No, libro que no he leído, bueno, no puedo recomendar algo que no he leído, pero sí, tal vez de alguna manera, más bien para mí mismo, decir, bueno, este libro lo quiero leer y compartirlo con ustedes, y si alguno de ustedes ya lo leyó, bueno, que me diga su opinión. Y bueno, como decía, vamos a empezar ya con el primero. Los libros de memorias de personas que aparentemente no son celebridades, no son famosas, o tal vez dentro de su ámbito, ¿no? En el ámbito, en alguna disciplina de la ciencia o del arte, sí tiene o sí tuvo su importancia. Bueno, alguien quisiera leer su vida. Por ejemplo, si a alguien le interesa mucho la medicina, pues obviamente quisiera leer la vida de un gran médico o una gran médica, ¿no? De igual manera de un historiador. Y por ejemplo, tengo este libro, eh, que es Las Memorias de Óscar Castillejos García, que es de 2019. Este libro estaba en la biblioteca de mi papá. Es un conocido de él, ¿no? Pero él escribió sus memorias, ¿no? Y lo empecé a releer, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el origen del apellido Castillejos, ¿no? Que se va rastreando, y este personaje, esta persona, pues bueno, rastrea ese origen y también el origen que lo lleva hacia un lugar. Y bueno, muchas veces nos podríamos pensar, ¿y a quién le llamaría la atención leer la vida de esta persona, Óscar Castillejos? Pero también me hizo pensar al respecto de que qué son las novelas de ficción, sino historias de personas, ¿no? De las cuales no conocíamos o no conocemos nada, ¿no? Cuando leemos novelas, pues muchas veces son personajes obviamente ficticios, pero que se transforman en personas dentro de la obra y que realmente no sabemos, pero sin embargo nos atrapan y queremos conocer su vida. Y bueno, aquí traigo un ejemplo de memorias de una persona, digamos, común y corriente, podríamos decir. No estoy demeritando su existencia, vale recalcar. Simplemente una persona que, digamos, no es conocido o conocida más bien por un gran número de personas. Y traigo otro, que es es un volumen de los varios que tiene este autor, que son sus diarios. Tal vez alguien de ustedes conoce a Federico Gamboa. Tengo el volumen 4 de sus diarios. Este escritor bastante célebre, cuando menos aquí en México, porque fue autor de la novela Santa. Esa novela, bastante conocida. Me acuerdo de haberlo leído, ya hace varios años, no sé si en la preparatoria o en la universidad. Pero bueno, a Federico Gamboa se le tiene como uno de los precursores del memorialismo, cuando menos aquí en México, porque aquí hace un retrato de la mentalidad porfiriana, de la mentalidad de la sociedad porfiriana de aquella época, ¿no? Cómo se veía la vida y otro tipo de cuestiones, porque muchas veces también los diarios pues son el reflejo de una época, ¿no? Eso también está en ese entendido, que los diarios son el reflejo de una época. Y bueno, el volumen 4 de los diarios de Federico Gamboa. Otro libro que también leí que me parece indispensable es permítame, son los diarios de Franz Kafka, los diarios de Franz Kafka de 1910 a 1923. Por cierto, se me olvidó decir que este de Federico Gamboa está editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y salió en 1995. 1995. Y bueno, les decía, este de Franz Kafka. ¿Quién no conoce a Franz Kafka si te gusta la literatura? Sus diarios, estos diarios los he leído, de hecho ahí está el video aquí en el canal. Unos diarios intensos, profundos, melancólicos, con también mucho sufrimiento, que recrea esos años de este escritor checo de origen judío, que también retoma ese aspecto importantísimo en su vida, porque muchas veces se olvida que el judaísmo para Franz Kafka fue parte, importante de su existencia, ¿no? Y bueno, también les traigo para que
Si lo ven por ahí, no duden en leerlo. Este es un libro que tengo bastante estudiado, un libro que me encanta. De hecho, de vez en cuando regreso a sus páginas porque tengo algunas anotaciones. Y bueno, este libro está editado por Tusquets, las memorias o los diarios de 1910 a 1923 de Franz Kafka. Si quieren saber más de este, bueno, ahí está la reseña en el canal. Y bueno, y tal vez otro tipo de memorias son aquellas memorias que retratan, por ejemplo, un acontecimiento. Es decir, que el autor o la autora hace memoria de un acontecimiento que marcó su vida. Podríamos poner, por ejemplo, lo que hace Elena Poniatowska, que ese libro ya no lo tengo. Es el libro que escribió Elena Poniatowska de La Noche de Tlatelolco, ¿no? Que es un recuento de los hechos que se sucedieron con aquella masacre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas aquí en México, que hace un recuento con entrevistas. Digamos, hagan de cuenta que es una memoria de ese acto, o de ese hecho más bien. Y bueno, entonces en ese sentido, pues también traigo otro libro que también ya lo reseñé acá, que es Cuchillo de Salman Rushdie, Meditaciones tras un intento de asesinato. Él hace memoria de ese hecho, de ese ataque brutal que él sufrió, de parte de un joven fanático religioso que lo atacó a cuchilladas y que le hizo incluso que perdiera un ojo y parte de la movilidad de un brazo, entre otros daños físicos, tanto externos como internos. Bueno, aquí lo va relatando y aprovecha a Salman Rushdie para hablar de la libertad de expresión, para hablar de cómo sobrevive una persona a ese tipo de atentados, ¿no? Y digamos que este es un ejemplo de un tipo de memoria de un hecho en concreto y que el autor se encarga pues de memoriar. También un libro muy interesante, muy profundo. También ya lo tengo aquí reseñado en el canal por si gustan ir a verlo. También otro tipo de memoria. Y otro libro, que también este es uno de mis libros favoritos de memorias, también ya reseñado aquí en el canal. Un libro que cuando lo vi en una tienda, pues no sabía quién era Héctor Abad Faciolince y lo agarré, lo dejé ahí un rato y cuando lo retomé, si pueden ver acá está lleno de estos separadorcitos, ¿no? Con muchas anotaciones. Un libro que me encanta, un libro fascinante de memorias, es un diario de Héctor Abad Faciolince, un escritor colombiano, que aquí, que por cierto se llama Lo que fue presente, que son los diarios de 1985 a 2006. Y no olvidemos, como el título lo indica, que los diarios, bueno, las memorias al momento de ser escritas, pues son tiempo presente. Y bueno, aquí nos retrata, más bien nos va contando Héctor Abad, pues sus diferentes momentos importantes de su vida, otros no tan importantes tal vez, pero aquí va él reflejando, por ejemplo, su vida en Colombia en los años 80, los años 90, en aquella época turbulenta de atentados y coches que explotaban en la calle sin ton ni son, su vida cómo se fue convirtiendo en un escritor inédito a ser un escritor conocido, el asesinato de su padre, terrible por un atentado también que sufrió, la relación con sus hijos, con sus esposas, con las mujeres y sobre todo, muy importante en este libro, su relación con los libros y con la literatura. Este libro, estas memorias de Héctor Abad Faciolince es un ejercicio increíble, indispensable, sobre todo si quieres ser escritor, sobre la relación de una persona común que tiene una vida común, pero que también tiene muchas emociones y que busca un camino en la literatura. Bueno, este es indispensable, que se llama Lo que fue presente, Diarios 1985-2006 de Héctor Abad Faciolince, por cierto, editado por Alfaguara. Digamos que estos son los libros que ya leí y que disfruté y que les quiero comentar. Y ahora voy a hablar brevemente también de dos libros que estoy leyendo. Dos libros que estoy leyendo porque tengo esa, no sé si llamarle manía de mi forma de leer, que es la lectura simultánea. ¿Por qué? Porque muchas veces, y creo que me dan la razón ustedes lectores,
que hay libros que vas leyendo, ¿no? Y que te gustan, lo estás disfrutando, te deja muchas cosas, pero llega un momento como que te cansas, ¿no? O quieres descansar de esa lectura por todo lo que te va diciendo. Entonces dices, bueno, necesito cambiar un poco, me voy a leer unos versos, me voy a leer un libro de cuentos, una revista, no sé, ¿no? Y bueno, estas dos lecturas simultáneas, que también son de memorias, ¿no? De distinto registro y de distinta forma de narrar, ¿no? Porque también los escritores, uno si es un lector pues atento, notará las diferencias entre escritores, la manera de esbozar su prosa, ¿no? Y bueno, el primero de ellos es Elogio del insomnio de Alberto Ruiz Sánchez, editado por De Bolsillo. Este libro yo lo agarré, la verdad, yo lo vi y me llamó la atención el título, que era Elogio del insomnio, ¿no? Bueno, yo soy una persona que no padece insomnio, ¿no? Al contrario, yo soy una persona de buen dormir, ¿no? Pero me intriga mucho aquello del insomnio y muchas veces también el insomnio idealizado, el insomnio romantizado, sobre todo por algunos escritores, ¿no? Que lo ven como el padecer el insomnio y ser creativos y cuestiones por el estilo. Yo me puse a pensar, tener insomnio y no poder dormir, pues es horrible, ¿no? Y que todavía te pongas a crear, bueno, no sé si saldrá algo, un gran texto, no lo sé. Bueno, esa es una teoría mía, ¿no? Pero bueno, aquí el escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez comienza hablando justamente del insomnio y del buen insomnio, es decir, el insomnio que se disfruta. ¿Por qué? Porque según nos dice Ruiz Sánchez, que en la noche, en el insomnio, en el buen insomnio, pues es el momento propicio donde los sentidos están más despiertos, la observación y la reflexión conllevan a estar más atento a lo que te rodea, pero también hay una especie de comprender más lo interno de la persona, ¿no? Y bueno, yo al parecer, o cuando lo iba yo leyendo, no pensé que solo se trataba del insomnio, pero no, también Alberto Ruiz Sánchez nos cuenta, pues, parte de su infancia, parte de su vida, incluso incluye fotografías, ¿no? Va relatando su infancia en la Ciudad de México, ¿no? La relación con su familia, su relación con la escritura, con su esposa, sobre todo algunos viajes, y bueno, también va relatando las calles y las colonias y algunas colonias de la Ciudad de México y va haciendo ese ejercicio de memoria. No lo he terminado, pero me está gustando mucho. Ya voy un poco más de la mitad y bueno, también quería, ¿hasta dónde voy? Bueno, me está gustando, entonces por eso mismo lo recomiendo, Elogio del insomnio de Alberto Ruiz Sánchez. No es el primer libro que leo de él, me gusta cómo escribe. Otro libro en el que estoy en proceso de lectura, permítame, perdón si hablo un poco más rápido, pero bueno, para que no se extienda demasiado. Otro libro del que estoy leyendo es del autor de Lolita, Vladimir Nabokov, o Nabokov, no sé cómo se pronuncia correctamente, que es Habla Memoria, o Speak Memory, que es en inglés, así es la traducción, que es Habla Memoria, que son las memorias, obviamente, de la infancia de este escritor ruso, naturalizado norteamericano, célebre por su novela Lolita, pero que tiene muchas más, ¿no? Y bueno, yo lo vi, y cuando lo vi no lo compré, pero luego volví a ir a la librería, y lo vi y dije, bueno, me lo tengo que llevar, ya lo empecé a leer, ya voy, aquí está mi separador, ¿no? Hasta donde voy de lo que él nos va contando es su infancia, una infancia en algunos puntos como idealizada, pero sobre todo, su infancia privilegiada. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una familia de la aristocracia rusa, ¿no? En la época del zar, ¿no? Entonces sus padres, sus abuelos eran gente cercana a la política y a la milicia, ¿no? Entonces tenían una vida bastante acomodada, con casas de campo, viajes a Europa, institutrices, preceptores, maestros que les llegaban a enseñar a ellos, ¿no? Una vida de privilegios, ¿no? Pero que también aquí Nabokov, pues va contando todo lo que vivía, todo lo que fue observando, algunas lecturas,
hace incluso una especie de recuento genealógico de sus antepasados, quiénes fueron. Obviamente él resalta mucho esa cuestión del parentesco con algunos personajes. Y bueno, pues es muy interesante. En algún momento, bueno, en algunos momentos se vuelve un poco densa la lectura, porque Nabokov, bueno, aquí trae algunas frases en francés, cuestiona, manifiesta algunos acontecimientos, personajes que no conoces, ahí vas buscando, muy, en algunos párrafos muy, mucho simbolismo, mucha metáfora, incluso algún tono por ahí barroco, pero es una lectura bastante disfrutable hasta donde voy, me está gustando. Y bueno, este escritor que su infancia fue bastante privilegiada, pero que eso se acabó cuando triunfó la Revolución Rusa, y él y su familia, bueno, tuvieron que escapar al exilio hasta que llegó, bueno, a los Estados Unidos. Eh, y parte de eso nos viene contando aquí Vladimir Nabokov en Habla Memoria, por cierto, editado por Anagrama. Si lo ven, también vale mucho la pena hasta donde voy. Sí, es una lectura bastante interesante. Y bueno, y el último es el libro los libros que estoy leyendo. Y ahora el último es un libro que no he leído, pero que obviamente es de memorias, pero que me lo di como adelanto de mi regalo de cumpleaños. Permítame. ¿Y por qué me lo regalé? ¿Por qué? Porque esta es una mujer, es una escritora, que los últimos meses, sobre todo cuando estuvo la cuestión del Nobel, pues fue mencionada, ¿no? Era una de las candidatas a ganar el premio Nobel, y que no he leído ninguna de sus novelas, les soy sincero, pero sé que es bastante célebre por la novela o por el libro, El cuento de la criada, no hablo más que de Margaret Atwood, esta escritora canadiense que, bueno, nos viene aquí a contar su vida. Yo fui a una tienda departamental, ¿no? Y vi este libro y dije, no está tan barato, si, hay que ser sinceros, pero dije, me lo voy a llevar porque me interesa, y es Margaret Atwood, libro de mis vidas como unas memorias, libro de mis vidas como unas memorias. Y bueno, de Margaret Atwood, este libro de su vida, por cierto, está editado por Salamandra, apenas acaba de salir, salió en 2025, si no me equivoco. Sí, 2025. Y bueno, Margaret Atwood, apenas le di algunas leídas, algunas páginas, no puedo hablar mucho de este libro, pero bueno, me lo quise regalar, y como es de memoria, dije, bueno, creo que puede ir, es adecuado para este video sobre los libros de memorias, los libros de diarios. Y bueno, no sé si alguno ya lo leyó, cómo creen que esté. Yo creo que va a estar muy bueno. Por cierto, incluye bastantes ilustraciones, ¿no? Que nos va a contar su vida, en, en, en Canadá, por lo que fui leyendo, que era canadiense, que tuvo una vida bastante, no una vida común, ¿no? Según lo que fui ahí esbozando, ¿no? Este libro de mis vidas, como una memoria de Margaret Atwood. Obviamente lo voy a leer, si para eso lo compré, ¿no? Y tal vez en un futuro, cuando lo termine, bueno, tal vez haré un comentario más amplio, porque no puedo hablar de algo que no conozco, pero de esta escritora que es otro de mis pendientes. Y dije, bueno, lo vi ahí en esa tienda de que dice que es parte de tu vida o algo así. Bueno, lo compré y dije, bueno, me lo voy a regalar como regalo de cumpleaños. Y bueno, estos fueron algunos de los libros que me pueden decir de este. Creo que sí, lo voy a disfrutar. Por cierto, es un gran libro que tiene más de 600 páginas, pero bueno, editado por Salamandra. Y bueno, estos fueron algunos de los libros que tengo aquí en mi pequeña biblioteca. Libros de memorias, libros de diarios. Hago un recuento rápido hacia atrás. Ese de Margaret Atwood, ese de Vladimir Nabokov, Habla Memoria, el de Alberto Ruiz Sánchez, Elogio del Insomnio, de Héctor Abad Faciolince, Lo que fue presente, sus diarios, Salman Rushdie, Cuchillo, Las meditaciones tras un intento de asesinato, Los maravillosos, profundos y a veces dolorosos diarios de Franz Kafka, uno de los precursores del memorialismo en México, el diario, este es el volumen 4, de Federico Gamboa,
Y bueno, no sé si lo vayan a encontrar por ahí, pero bueno, si eres de Chiapas tal vez, memorias de Óscar Castillejos García, de una persona que se dio a la tarea de escribir sus memorias para dejar un legado, tal vez incluso únicamente para su familia o para algún lector curioso, como es mi caso. Pero bueno, estos fueron algunos libros de memorias, tú escribes tus memorias, tus diarios. Muchos pueden pensar, bueno, ¿a quién le importa que tú escribas tus diarios, tus memorias? No sabemos lo que podemos decir. Eso sí, siempre que escribamos, sobre todo algo muy personal, hay que ser honestos, no hay que inventar, ¿no? No hay que hacer unas memorias inventadas, sino decir las cosas como uno las ha vivido, obviamente, con la calidad y con el rigor de la buena prosa. Eso sí es muy distinto, la buena prosa sí es indispensable para escribir memorias, para escribir diarios, tal vez que se queden archivados o tal vez algún lector curioso, alguna persona curiosa los encuentre y diga, ¿qué es esto? Está interesante, vale la pena que alguien más lo lea, o simplemente se vayan al cajón del olvido o de los recuerdos tuyos que cuando ya no estemos en este plano, bueno, serán olvidados como nuestra memoria, porque es lo más probable que suceda. Pero bueno, pero mientras estamos acá, nos dediquemos a leer, a escribir, a ser buenas personas, intentando llevar una vida lo mejor posible con todas sus incidencias, sus sufrimientos, sus trivialidades, sus cotidianidades. Y bueno, aquí estamos y bueno, esas fueron las recomendaciones o más bien las menciones de algunos libros de memorias. Sé que hay muchos más, yo lo sé. No, por favor, no vayan a escribir, te faltó ese, ya lo sé que me faltaron muchos. Y bueno, otros de mis que me faltaron, que sí quiero mencionar, son dos que son uno de mis sueños lectores. Yo digo que son de mis pocos sueños materialistas. Son dos libros, uno es Borges de Adolfo Bioy Casares, que es un libro de ese tamaño, ¿no? Lo tengo en PDF, pero yo lo quiero tener en físico, ya lo fui leyendo. Y otro que es el ensayo autobiográfico de Jorge Luis Borges, que no lo he conseguido en ningún lado, pero bueno, lo voy a tener que buscar, voy a tener que ahorrar para algún día cumplir mi sueño materialista en estos libros. Pero bueno, gracias por estar acá. Casi media hora les dije que a veces nos extendemos demasiado. Gracias por acompañarme, por estar suscrito, por darle like, bueno, ya se me está cerrando la garganta, por darle like. Tenemos los blogs, tenemos el otro canal que ahí subo de vez en cuando. Cada domingo en el periódico Cuarto Poder, ahí publicamos una columna. Y bueno, aquí seguiremos, aquí seguimos disfrutando y hablando de libros, que esto es pura emoción de parte mía. También incluso es algo terapéutico, porque a veces soy una persona muy ansiosa, muy nerviosa. Entonces digo, tengo que hacer algo. Y sí sirve mucho la lectura, me ayuda muchísimo, pero a veces uno necesita un poco más de acción. Los hombres nos desestresamos haciendo cosas, dicen por ahí. Pero bueno, gracias por estar acá y nos vemos en un siguiente episodio de este subhonesto latido de simio, sin ningún tipo de pretensión, simplemente hablando de lector a lector. Y bueno, no importa que nadie lea tus memorias, que nadie lea tus diarios, tú ponte a escribir, es un gran ejercicio, te vas a dar cuenta cuántas cosas sacas de tu interior, cuánto se recrea de tu pasado, lo que has vivido, es una gran experiencia, yo lo estoy experimentando, me parece algo para mí y para ti tal vez puede ser una gran experiencia de escritura. Y bueno, incluso hasta mi psicólogo me lo recomendaba, escribe. Y bueno, nos vemos próximamente. Hasta la próxima, felices lecturas. Adiós.